Bueno, vamos a continuar con las dispensaciones, ¿verdad? Las dispensaciones. La clase de los pactos la vamos a grabar, hacerla nuevamente para que esté completo el curso de los pactos y dispensaciones que pues la clase pasada miramos los pactos, ¿verdad? Eh, Miramos el pacto edénico, adánico, noénico, miramos el pacto mosaico, perdón, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el nuevo pacto, el pacto palestino, miramos esos 8 pactos que son los que está trazado lo que es la revelación de Dios a aquellos hombres de la historia bíblica, por supuesto, en los cuales Dios depositó su plan con un propósito específico. Ese es el pacto, ese es el pacto bíblico, el trato personal. Ahora, la dispensación es la época, ¿verdad? La dispensación es la época, es el tiempo, es el margen de tiempo, ¿ok? Entonces, el pacto es el trato entre Dios y un personaje de la historia. Pongamos un ejemplo, Noé, un personaje de la historia escogido por Dios. Abraham, otro personaje de la historia escogido por Dios. Moisés, con el pacto mosaico, escogido por Dios. El pacto davídico, Dios escoge a David. El pacto, el nuevo pacto con Cristo Jesús en su sangre. Entonces, ese es el trato. Ese es el trato. Ahora, la dispensación es el periodo de tiempo. Y aquí pues vamos a comenzar una dispensación. Bueno, después de la clase les comparto las diapositivas que la otra vez se las prometí y se me olvidó. Ahí me perdonan. Entonces, una dispensación es un periodo de tiempo. Ahí está, mire, es un periodo de tiempo. Todo periodo de tiempo tiene un principio y tiene un final. Ese principio y ese final no lo demarca el hombre, no lo controla el hombre. Ese principio y ese final lo tiene prescrito Dios en su soberanía, ¿ok? De acuerdo a su plan. Entonces, una dispensación es un periodo de tiempo. No, hermana Sandy, este material no está en panorama del Antiguo Testamento. Este panorama es, perdón, este material es un material anexo, que es un espacio, ¿cómo decirle? Ocupa un espacio entre los primeros 3 capítulos que hemos abordado y el inicio de la cuarta lección, que habla los primeros años de los reyes de Israel. Después empezamos a ver los reyes y los profetas y toda la historia de los reyes y las diferentes situaciones que implica ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos estudiando los pactos y las dispensaciones para comprender el programa de Dios o los diferentes eh, programas que Dios ha tenido en la historia. Entonces, decía que esta dispensación es un periodo de tiempo que tiene un principio y un final. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo antes de entrar en detalle, porque tenemos un promedio de 25 diapositivas que abordar. En la dispensación de la ley, que es el periodo, uno de los periodos más largos, comienza cuando Dios le entrega a Moisés
la ley y los 10 mandamientos. Y termina, escuche bien, termina en el lugar de la calavera cuando Cristo es crucificado. Allí termina la dispensación de la ley. Entre uno y otro evento, estamos hablando que transcurren muchísimos años. Usted ve el trato de Dios con Moisés, algunas fechas aproximadas se pueden más o menos calcular y es un montón de tiempo, ¿verdad? Por no decirle 800, 900 años. Entonces, estas dispensaciones es el periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba. ¿Por qué es puesto a prueba? Pues porque el trato es de Dios con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que está probando Dios en este lapso de tiempo? La obediencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Las dispensaciones son una revelación progresiva y conexa a la forma en que Dios trata con el hombre. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. En la dispensación de la ley se reveló todo lo de la ley. Todo lo de la ley. Pero ¿qué sucedió? Dios no le trajo la ley a Abraham. Dios no le trajo la ley a Jacob. Dios no le trajo la ley a Isaac. Dios fue trayendo poco a poco la revelación de su voluntad. Cuando el descendiente de Jacob, Leví, ¿verdad? Leví es uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Un descendiente de Jacob que nace de la casa de Leví, Moisés y Aarón, ¿verdad? Son descendientes de Leví, digamos que son nietos de Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Dios trae el pacto mosaico a Moisés, pero en ese pacto viene la revelación de la ley que a medida que va tratando con Moisés, el periodo de tiempo de Moisés, porque Moisés es el receptor del pacto, entonces Dios va revelando poco a poco. Va revelando poco a poco. Recuerde que en la primera reunión, Moisés y Dios estuvieron 40 días y 40 noches juntos. En ese tiempo, Dios le entregó los 10 mandamientos o las 2 tablas, pero aparte del decálogo, Dios le entregó gran parte de la ley a Moisés. Muchísimas instrucciones. Después le fue dando todos los diseños del tabernáculo, la casa de reunión y muchas otras leyes más. Entonces Dios fue dando progresivamente. Ahora, una pregunta. Por ejemplo, la doctrina cristiana en uno de sus puntos tiene la doctrina de la Trinidad como un punto de fe fundamental, una verdad fundamental en las Escrituras. ¿Por qué Dios no trajo la doctrina de la Trinidad en la dispensación de la ley? Pues por el simple y sencillo hecho de que no encajaba absolutamente. Los israelitas conocían al Señor, incluso el Shema de Israel, la oración de Israel dice: Jehová, oye Israel, Jehová, uno es. Entonces no hubieran podido entender la deidad del Espíritu Santo y mucho menos la deidad del Hijo. En ese momento, en esa dispensación, en esa época, solo se trataba de dar a conocer dos integrantes de la Trinidad: el Dios que está sobre todas las cosas y la ministración del Espíritu Santo. La ministración del Espíritu Santo, pero que conste que la deidad del Espíritu Santo
se empieza a conocer dentro del periodo nuevo testamentario. En el Antiguo Testamento sí se reconocía la presencia del Espíritu de Dios y se conocía que era algo sublime, pero la revelación clara acerca de la persona del Espíritu Santo lo vemos ya en los evangelios, las cartas de doctrina del apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podemos ver es que Dios ocupó dispensaciones de tiempo para traer de forma progresiva su revelación, su voluntad. Entonces, en ese periodo de tiempo, el hombre se vuelve responsable. ¿Por qué se vuelve responsable? Pues porque desde el momento que Dios llama al hombre, lo comisiona, lo vuelve responsable. El hombre no fue creado para estar a la par de Dios. No, el hombre fue creado para estar delante de Dios y hacer su voluntad. Entonces, cuando Dios se reveló a Abraham, lo comisionó y lo volvió responsable. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de Abraham? Pues obedecer a Dios y andar con rectitud y poner en práctica su fe. Entonces, estas dispensaciones se han necesitado, Dios las necesitó para ir revelando poco a poco su voluntad. Por ejemplo, si usted va a Génesis 3:15, usted se va a encontrar ahí en esa dispensación de la conciencia, en donde Dios revela por primera vez un pequeño tópico del plan de redención del hombre, ¿verdad? Al anunciar que un descendiente de Eva sería el redentor de la humanidad. Entonces, esas son etapas, algunas cortas, otras largas, pero Dios se toma el tiempo de la vida porque Él es el tiempo. Él es el tiempo. Entonces, para ir revelando, pues, su plan. Ahora, otro ejemplo para que usted vaya entendiendo esto. En la dispensación actual, en la que estamos, se llama la dispensación de la gracia. Entonces, ¿qué sucede? Esa dispensación comienza cuando el Espíritu del Señor desciende de forma colectiva en Pentecostés. Y eso marca el inicio de la iglesia. Allí nace la iglesia. Allí. ¿Cuándo va a terminar esta dispensación? Esta dispensación termina en el arrebatamiento de la iglesia. Ya usted puede ver cuántos siglos han pasado. Cuántos milenios han pasado desde que nació la iglesia, ¿verdad? Entonces son periodos de tiempo en donde Dios va revelando. Ahora, ¿qué se nos ha revelado en esta dispensación de la gracia? Pues se nos ha revelado todo lo que es el programa del Nuevo Testamento, su contenido, sus doctrinas. Se nos revela, por ejemplo, la resurrección de los muertos, la condición de los muertos en Cristo. Se nos revela todo lo que va a ser el final de los tiempos en el libro de Apocalipsis. Se nos revelan doctrinas gloriosas como la justificación, como la salvación, como el perdón. Se nos revela el plan de Dios para las naciones en cuanto a la misión de la iglesia de ganar las almas, de hacer discípulos en el mundo. Antes los israelitas solo creían que para ellos existía la salvación, pero en el Nuevo Testamento vemos que esa revelación se amplía o se complementa cuando el Señor nos envía a ganar discípulos a todas las naciones. Y lo demostró, ¿verdad? Por supuesto, en el desenlace de la iglesia primitiva registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir iniciando, vamos a ir viendo la primer dispensación. Se llama la dispensación de la inocencia. Bueno, la dispensación de la inocencia desde la creación del hombre hasta la caída, cuando fue creado. Ahí está, desde la creación del hombre hasta la caída.
Ese es el antes y ese es el principio y el fin. No sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo duró Adán y Eva en estado perfecto, en estado de santidad. No nos dice, pero lo que sí podemos ver es que hay un momento en donde el hombre es puesto a prueba y se le dijo a Adán, no comerás del árbol del bien y del mal. Adán comienza una relación con Dios en integridad, pero cuando le desobedece al Señor se vuelve una criatura caída. Entonces, cuando el hombre fue creado en un estado de inocencia. No tenía morbo, no tenía maldad, no tenía nada que ver con la maldad ni con el pecado. El hombre era al mismo tiempo, tenía el estado de inocencia de un niño inocente, ¿verdad? Por supuesto, un niño que no tiene malicia ni maldad. Entonces, por eso se llama la dispensación de la inocencia. En ese periodo, el hombre estuvo en el huerto del Edén. Y ese huerto, que quiere decir una delicia. Edén significa una delicia. Lo puso en dicho lugar para, no para vivir ociosamente, sino para que lo guardase, para que tuviese ejercicio corporal, mental y de su alma, en compañerismo de su ayuda idónea, Eva, en obediencia, amor y servicio al Creador. Con la bendición de Dios, la primera pareja asumió su responsabilidad de llenar la tierra con un orden nuevo. El hombre para sojuzgar y para señorear sobre la creación animal y para labrar y guardar el huerto paradisiaco. Entonces, el hombre estaba sujeto a una sencilla prueba y recibió advertencia. Le dijo, Señor, no vas a comer del árbol, porque si tú comes, si tú desobedeces, empezarás a morir, ¿verdad? Empezarás a morir y usted ve la historia cómo termina. Entonces, aquí este periodo de tiempo es el estado de inocencia. Por eso se llama la dispensación de la inocencia. Es cuando se concentra el pacto edénico, que es hecho en el Edén. Es el trato de Dios con Adán en el Edén. El trato era: no comas del árbol del bien y del mal. De todo árbol podrás comer menos de ese. Y podía tomar del árbol de la vida. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Pues entonces, de la dispensación de la inocencia pasamos a la segunda dispensación. Ahí puede ver usted las citas bíblicas que usted, pues, en casita usted puede ir después checando las citas bíblicas para que usted quede bien informado. No, es que aquí la palabra guardar era que él era el que tenía el control territorial. Recuerde, hermanos, que en la traducción de la Reina Valera, em, la traducción de la Reina Valera tiene algunas palabras que a veces no hallaron la palabra correcta, ¿verdad? Entonces una vez creemos nosotros que aquí guardar es proteger de los enemigos. No, claro, no había ningún ser humano. No había nadie más que Adán y Eva. Ellos eran solitititos en todo el planeta Tierra. Entonces la misión de este varón y de la esposa eran pues hacer producir la tierra, pues cuidarlo, etcétera, etcétera. Todo lo que se debe de hacer para administrar el huerto del Edén. Entonces, en la segunda dispensación, que se concentra en Génesis 3:7, se llama la dispensación de la conciencia, que es cuando ya pecó, el hombre ya pecó
Y por supuesto, una vez que el hombre peca, ya no pertenece al estado de inocencia, porque ya abrió los ojos, ya despertó, ya su corazón ya conoce el bien y el mal, y en ese momento se vuelve responsable de su moralidad. ¿Por qué se vuelve responsable de su moralidad? Porque ya puede decidir si acepta lo malo o desecha lo bueno, o si acepta lo bueno y desecha lo malo. Desde ese momento, hermano, ya Adán y Eva ya son conscientes, pues el primer efecto es cuando se ven a sí mismos, están desnudos. ¿Y qué sucede? Pues les dio vergüenza, se sintieron apenados, porque nunca habían experimentado desde ese punto de vista que no tenían ropa. Entonces se sintieron avergonzados e inmediatamente hicieron unas hojitas ahí, cortaron unas hojas y empezaron a hacer unos disque vestidos. Entonces el hombre tomó la decisión de tomar del fruto prohibido, una decisión a espaldas de Dios, y eso pues tuvo graves consecuencias, ¿verdad? Pues para no leer toda la diapositiva, tuvo graves consecuencias. La primera consecuencia fue separarse de Dios. La segunda consecuencia es empezar a morir, o sea, empezar a envejecer. Y pues la tercera consecuencia es que toda la tierra había sido contaminada por el pecado, ¿verdad? El hombre fue la puerta que el pecado utilizó para entrar a la creación, y así como el hombre empezaba a envejecer, la tierra también empezaba a tener serias consecuencias y también empezaba a envejecer, a morir. Pecó el hombre y se vuelve consciente. Desde ese punto de vista, todas las personas en el mundo, perdón, todas las personas en el mundo nacemos con el pecado original en nuestra sangre. Por el pecado de Adán y Eva, a toda la sangre humana pasó ese pecado hereditario. Que hay un momento en la vida cuando nacemos que estamos en el estado de inocencia, que es el estado de infancia, de niñez, donde nuestros sentimientos son inocentes, pero llega un punto en la vida en donde ya no somos inocentes, sino que empezamos a, a tomar decisiones, ¿verdad? A hacer lo malo o hacer lo bueno, etcétera, etcétera. Ya allí la persona entra a un estado de conciencia y, por supuesto, en el estado de conciencia, como ya nos volvemos responsables de nuestra moral, necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Esa es la manera de poder expiar todo lo que hacemos cuando ya somos conscientes del bien y el mal. Bueno, las preguntas, hermano, al final de la clase usted me las puede o las escribe o me las pregunta, ¿verdad? Vamos a ver la tercera dispensación. Recuerde que en el estado de conciencia ya Dios hace un pacto con Adán. Hace un pacto con Adán, ¿verdad? Hace un pacto con Adán. Y allí pues Dios habla con Adán y a Adán le toca trabajar. A Eva le toca traer sus hijos al mundo de forma dolorosa. Y toda la tierra sería maldita a causa del pecado de los hombres. En la tercera dispensación, llamada la dispensación del gobierno humano, registrado en Génesis 8:15, el diluvio, eso fue inmediatamente después del diluvio. El diluvio duró un total de 1 año y 10 días, o sea, todo el tiempo del diluvio. Recuerde que el diluvio fueron 40 días, sí, pero el agua que cayó sobre la tierra fue tanto que las montañas se taparon. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Se necesitó tiempo para que el agua bajara.
Y Noé y su familia, junto con los animales, estuvieron 1 año y 10 días dentro del arca. O sea, 7 meses desde que Noé entró en el arca hasta que ésta reposó en el monte de Ararat. Y 5 meses después, con 10 días antes de que el patriarca recibiera instrucciones para salir de ella. El primer acto de Noé al salir del arca fue ofrecer un gran holocausto al Señor. La fragancia y el espíritu de la ofrenda agradó a Dios y él hizo un pacto con Noé, que ningún otro diluvio destruiría la tierra y que todas las cosas estarían sujetas a Noé como a Adán en el principio. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les instruyó para que llenasen la tierra. Entonces, Dios, hermano, hace el pacto con Noé y le dice, no volveré a destruir la tierra con agua. Y la señal que Dios pone al pacto noénico es el arco iris. Entonces le dijo, cuando veas mi arco entre las nubes, o cuando yo vea mi arco entre las nubes, me acordaré de la promesa que hice a Noé. Entonces, ¿qué pasa aquí en el nuevo orden mundial? El orden donde ya se empieza a establecer el gobierno humano, donde los hombres juzgan los actos de los hombres. Pero ¿qué pasa con la dieta alimenticia? La carne es incluida en el nuevo orden mundial. Por primera vez la carne de animales fue permitida como alimento y el concepto sagrado de la vida se hizo notar por la institución de la pena capital. O sea, dentro de esta dispensación de gobierno, en el factor alimenticio, la dieta de los hombres, ya se les autoriza comer carne. Segundo, se establece la pena capital. El que mata debe morir. ¿Ya? Debe morir. Entonces, otra cosa que se ve dentro de la dispensación, de esta dispensación, es que aparecen las 4 estaciones del clima, que son invierno, otoño, verano y primavera. Esas 4 estaciones aparecen. ¿Por qué razón? Porque el clima fue modificado. Fue modificado con el diluvio. Con el diluvio. La topografía de la tierra cambió drásticamente. La tierra que es hoy no es la misma tierra del tiempo de Adán. Es la tierra que emergió del diluvio. Entonces, los hombres se ven comiendo carne de animales y también se ven los hombres juzgando los actos delictivos de ellos mismos para establecer un orden bajo pues la ley de los hombres, ¿verdad? La pena capital. Eso es en la tercera dispensación. Vamos a la cuarta dispensación, promesa, la dispensación de la promesa o la era patriarcal. Eso está registrado en Génesis 12:1. Que esta dispensación de la promesa comprende o contiene el pacto abrámico. El pacto abrámico cuya señal es la circuncisión. La señal es la circuncisión. No se vaya a confundir que la señal del pacto mosaico es la circuncisión. No. La señal del pacto mosaico es el sábado. La señal del pacto abrámico es la circuncisión. La señal del pacto noénico es el arco iris, ¿verdad? El arco iris. Entonces, en esta dispensación de la promesa o era de los patriarcas, desde Abraham hasta el último de los hijos de Abraham o descendientes de Abraham, son considerados patriarcas. Entonces, podríamos decir que el último patriarca se llamó José, ¿verdad? Se llamó José, que fue el enlace
que Dios utilizó para preservar la familia de Jacob y llevarlos a tierra de Egipto, preservarlos de la hambruna y todo lo que usted pues ya de seguro ya sabe. Eso está en Génesis 12:1, la dispensación de la promesa. ¿Promesa por qué, hermano? Porque la promesa es que Dios le hace a Abraham de que Sara tendría un hijo de él. Vamos aquí. Después de la dispersión, Nimrod, un descendiente de Cam. Cam es uno de los 3 hijos de Noé. Cam, Jafet y el otro no recuerdo. Cam, bueno, ayúdeme usted ahí, ¿verdad? Ando un poquito de dolor de cabeza. Sem. Gracias, gracias. Sem, Cam y Jafet. No podía olvidar el antecesor de los israelitas, Sem. Y por supuesto, Sem es antecesor de Abraham. Bueno, entonces Cam, descendiente de Cam, fundó un imperio a orillas del río Éufrates, el primitivo imperio babilónico o caldeo. ¿Verdad? Entonces Nimrod es la raíz principal de los babilónicos, ¿verdad? De los babilónicos o caldeos. Misraim, hijo de Cam, fundó el imperio egipcio. Mire, y Misraim fundó el imperio egipcio, el otro gran centro de la civilización primitiva. Por supuesto, el imperio egipcio ha sido un centro de civilización y desarrollo enorme que hasta el día de hoy tiene a muchas personas quebrándose la cabeza cómo construyeron las enormes pirámides en Egipto. Ese es otro tema que pertenece a la arqueología y a la investigación. Entonces, y aunque había un progreso constante en la conquista, la riqueza, las artes, adelantos temporales, había también un progreso en la corrupción religiosa y en el surgimiento y esparcimiento de la idolatría. Donde quiera que fueron los descendientes de los hombres, abandonaron la adoración del verdadero Dios e inventaron sus propios dioses y prácticas religiosas. Este es el peor efecto del pecado. Este era lo que menos quería Dios. Dios quería una familia unificada y completamente concentrada en Dios. Dios quería que todos los descendientes de Adán y Eva le tuviesen en el centro de su corazón. Pero como el pecado entró, desgarró a Adán y a Eva de la presencia del Señor. ¿Y qué sucedió? Pues las generaciones vinieron, se multiplicaron los hombres, se multiplicaron en gran manera. Caín por un lado, recuerden que Caín fue expulsado de la familia de Adán y él se multiplicó, formó familias. Algunas personas dicen, pastor, ¿y cómo conoció Caín esposas si solo eran ellos? La pregunta es que cuando la Biblia dice, y conoció Caín a su esposa, es que la palabra, el verbo conocer en hebreo no es conocer de una primera experiencia visual. Conocer es un encuentro sexual, es un encuentro marital que usted ya sabe que es, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Hay un silencio en la Biblia de tiempo que no nos dice cuánto tiempo transcurre entre un evento y el otro, entre el evento de la expulsión de Caín y el tiempo en que Caín engendra a sus hijos. No hay ningún registro. Entonces, cabe suponer razonablemente y sin lugar a dudas que una hermana de Caín fue dada como esposa, ¿verdad? Así de sencillo, no nos equivocamos, ni nos compliquemos. Entonces, Caín forma su familia y obviamente su propia cultura y todos los descendientes, amén, todas las familias, ¿verdad? Formaron sus propios asentamientos, sus propias culturas y por supuesto nace un hijo, este hijo crece, forma familia, le nacen hijos
Estos hijos crecen, forman familia. ¿Y cuántos años van pasando? Entre más años pasan, menos recuerdan la idea de una deidad divina llamada o suprema llamada Dios. No lo conocían. Entonces, ¿qué pasó? Necesitaban saciar ese deseo de adorar. Entonces, formaron sus propios dioses y sus propias prácticas. ¿Qué ocurrió con esto? Esto llevó a Dios a revelarse al hombre llamado Abraham, que en ese momento el nombre Abraham significa padre que se enaltece. O sea, Abraham daba por entendido que era un hombre enaltecido, arrogante. Ese significaba el nombre Abraham. Pero cuando Dios se revela a Abraham y Abraham le cree a Dios, Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Abraham, que para Dios significa padre de multitudes. La idolatría se esparció rápidamente sobre la tierra, deshonrando a Dios y degradando al hombre. En consecuencia, Dios dispuso separar una familia de la tierra. Perdón, una familia de todas las familias de la tierra. Mire qué inteligencia la de Dios. Al no poder acercar a todos los hombres, entonces se propuso trabajar con una familia para que por medio de ella él pudiera preservar la religión pura y sin mancha, la que tenía, por supuesto, por centro a Dios, el conocimiento y adoración de sí mismo, el único Dios verdadero. El escogido fue Abraham, que nació en Ur de Caldeos, donde fue llamado. Las gentes de su época y lugar eran idólatras. La familia de Abraham era idólatra. Todos eran idólatras. Todos tenían sus propios dioses. Aún su propio papá, llamado Taré, ¿verdad? Taré era el papá de Abraham. Estaba manchado con la maldición. La ciudad de Ur, según se cree, había sido dedicada al dios Luna, llamado Ur, en tiempos primitivos. Bueno, obviamente que hablar de la historia de Abraham es mucho tiempo de emplearse. Entonces Dios escoge a esa familia, pero no porque la familia fuese una familia diferente, no. Quien hacía diferente la familia era Abraham, que después se llegó a llamar Abraham. Él hacía diferente la familia. ¿Por qué? Porque había algo en él que Dios quería. Y Dios, cuando se le acercó a él, despertó en él la fe hacia un Dios. Abraham era un hombre diferente, era un hombre creyente, era un hombre de fe, llegó a ser llamado amigo de Dios, llegó a ser llamado el padre de la fe, llegó a ser llamado el padre de multitudes. Dios le cumplió la palabra a Abraham en todo lo que estamos hablando de la dispensación de la promesa. Le prometió un hijo, el hijo nació, se llamó Isaac. Luego a Isaac le nacieron dos hijos, uno se llamó Esaú, el otro se llamó Jacob. Luego Esaú despreció su primogenitura, pero Jacob, con la ayuda de su madre, lo arrebató, suplantó su nombre y usted sabe la historia. Él sí quería la bendición de la primogenitura, ya que eran minutos de diferencia entre el nacimiento, eran gemelos, él y Esaú eran gemelos. ¿Y qué sucede? A Jacob le nacen 12 hijos, y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel, y esa familia de Jacob
y sus 12 hijos, incluyendo José y Benjamín, estos, en un tiempo de celo y todo eso, agarran a José por envidia, lo golpean y cuando lo iban a matar deciden mejor venderlo a unas personas, caravanas mercantiles que viajaban a Egipto. El muchacho fue llevado a Egipto, allá Dios lo levantó, allá Dios le dio un nombre, le dio sabiduría, se glorificó en él y se convirtió en un hombre poderoso, el segundo en el reino después de Faraón. Y José se convierte en el puente de salvación entre para su familia. Con el paso del tiempo ellos se van a ubicar a Egipto, son rescatados de la hambruna y durante 400 años, escuche bien, aquellos 60 que llegan a Gosén se convierten en una multitud enorme. Todos eran descendientes de Jacob. Entonces, la palabra que Dios le dijo a Abraham, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y tan difícil de contar como la arena del mar, se cumplió. Se cree que para el éxodo más de 1,5 millones de judíos salieron con mano poderosa de la tierra de Egipto. Entonces, en esa dispensación de la promesa, que Dios cumplió la promesa al darle a Abraham un hijo, no solo le dio un hijo, sino que del hijo Isaac, ¿verdad? Estoy hablando de Isaac, del hijo de Isaac, nacieron, los patriarcas. Entre ellos, José, Benjamín, hombres muy destacados. Bueno, uno de los descendientes de Jacob, de los hijos de Jacob, uno se llamaba Leví. Entonces, de las familias de Leví, nace Aarón, María y Moisés, ¿verdad? Solo recuerdo el nombre de la mamá, Jocabet, ¿verdad? La mamá de ellos. Pero ¿qué pasa en la quinta dispensación o la dispensación de la ley? En esta dispensación de la ley, Dios hace una revelación extraordinaria, nunca antes vista en la historia de los hombres antiguos. Dios se revela a Moisés de una forma espectacular, que hasta este día la religión israelita o la cultura israelita conmemora al gran profeta Moisés como el pico de los profetas en su historia. En Éxodo 19:1 encontramos el registro o la base escritural para la quinta dispensación o la dispensación de la ley. En esta dispensación es desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón. Mire, esta dispensación, esta parte de la dispensación, porque va por secciones, ¿no? Hasta el reinado de Salomón. Antes de que se consumara la liberación de Israel, Dios tuvo que enviar 10 calamidades nacionales para vencer al obstinado rechazo de Faraón. Inmediatamente, antes de la última visitación, la muerte de los primogénitos, fue instituida la Pascua. Aquí es donde es conocida la fiesta de la Pascua, que es cuando se sacrificaba a un cordero de un año y era celebrada por los israelitas. Dios les instruyó a matar a un cordero por cada casa y a rociar la sangre sobre los postes de las puertas de sus casas como una señal, ¿verdad? Como una señal que tenía, la señal de sangre que tenía un anuncio profético. Por medio de esta señal, el ángel de la muerte habría de reconocer los hogares de los hebreos y habrían de ser pasados por alto.
¿verdad? Aquí es donde técnicamente es el significado de la palabra redención, pasar por alto o pagar el rescate. Entonces, cuando Él viniera para destruir a los primogénitos, ante la angustia de esta visitación del Dios de Israel, los israelitas fueron rápidamente puestos en libertad. Dice de Éxodo 12:40, que su estadía en Egipto fue de 430 años. Pero en Gálatas 3:17 se explica que la ley fue dada 400 años después de Abraham. Bueno, eso no lo vamos a discutir. Fueron 430 años que estuvieron los israelitas en Egipto y Dios tuvo que enviar 10 plagas para poderlos sacar de allí. Después de la muerte de Moisés, bueno, el pueblo fue guiado hacia Canaán por su sucesor Josué. Después de la conquista final de la tierra con la ayuda de Eleazar, el sumo sacerdote, dividió el territorio ante las tribus que todavía habían de recibir su porción. Mientras vivió Josué y los ancianos, el pueblo sirvió al Señor. Pero después de su muerte hubo un apartamiento gradual de la nación. Esta condición se resume en la frecuente citada frase: Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, y también el Señor los entregó en manos de sus opresores. En estos periodos críticos, Dios escogía a algún hombre de las tribus por quien él pudiera gobernar y ejecutar sus juicios. Estos fueron llamados jueces. Bueno, después de la muerte del profeta, Dios levanta a Josué, y durante el tiempo de Josué, mire todo lo que está transcurriendo en esta dispensación. Luego que Dios levanta a Josué, muere Josué y el pueblo se aparta. Luego viene la consecuencia, el pueblo es golpeado. Entonces Dios se revela, o el pueblo clama, Dios se revela un líder especial, y durante ese liderazgo de ese líder, Israel es pastoreado y camina bien con Dios dentro del pacto. A eso se le llaman ciclos de los jueces, que eso lo vamos a ver, por supuesto, más adelante en el panorama del Antiguo Testamento. Esos son llamados los ciclos de los jueces. ¿Por qué es un ciclo? Porque Israel comienza gimiendo ante Dios por su opresor. Dios levanta un caudillo. El caudillo, por mano del Señor, restaura a Israel. Luego Israel, a la muerte del caudillo, vuelve a descarriarse, y así, un ciclo tras otro, ¿verdad? Un ciclo tras otro. Vamos a ver un poco de la transición teocracia a una monarquía. Bueno, hermanos, esta diapositiva es larguísima, ¿verdad? Pero la transición se la voy a sintetizar. Hasta el momento del último juez, que se llamó Samuel, Dios era el rey de Israel, que en su momento yo les dije que se llamaba un gobierno teocrático, gobierno de Dios, donde Dios es el rey, ¿verdad? Es el rey. Pero hay un momento en que la sociedad judía toma la decisión de tener un rey sobre ellos como las otras naciones. A pesar de que Dios le dice a Samuel: mira, dile al pueblo que el rey va a pedir esto, les va a quitar los impuestos, les va a imponer esto, etcétera, etcétera. Muchos pro en contra, o muchos factores en contra. El pueblo dijo: no, queremos un rey. Entonces Dios les concede y pues se elige a Saúl como el primer rey, y ahí comienza una monarquía, ¿verdad? Ahí comienza una monarquía a funcionar, y esa monarquía, esa línea saulina, perdón, esa línea saulina es interrumpida. ¿Por qué es interrumpida? Porque hasta ese momento no se había establecido la sucesión del trono. ¿Cómo sería? Si por elección o por sucesión sanguínea.
Entonces, ¿qué pasa? Como Saúl le desobedece a Dios, Dios dice, ya no serás más el rey de Israel. Ya escogí a otro. Estás desechado. Entonces, ¿qué sucede? Dios envía al profeta a la casa de Isaí. Y la casa de Isaí están los hijos de Isaí, entre ellos Sama, no recuerdo los otros nombres, Elisama, Sama, no recuerdo. Pero uno de ellos se llamaba David. Dios unge a David como el nuevo rey de Israel. Entonces, ¿qué pasa? A la muerte de Saúl y algunos de sus hijos, entre ellos Jonatán, David toma el trono de Israel con la ayuda del profeta Natán, toma el trono de Israel y se convierte en el rey de Israel. Después a David le nacen hijos y uno de ellos es el elegido. Con la ayuda del viejo David, Salomón se yergue sobre el trono de Israel como el sucesor de David. Entonces, ¿qué pasa? Salomón queda en el trono de David y durante todo ese tiempo del reinado de David es llamada la época dorada de Israel, cuando Israel fue primera potencia en el mundo. Dios le dio paz a David, le dio victorias y lo hizo crecer enormemente. Salomón, un muchacho, se sienta sobre el trono, sobre la primera potencia del mundo y construye el templo. Y los primeros 20 años del reinado de Salomón son increíbles. Los segundos 20 años son una desgracia, porque Salomón terminó pecando e inclinado a los dioses de las naciones y los dioses de sus mujeres. Entonces, hasta Salomón, Israel fue un reino unido. Vamos a la quinta, seguimos con la quinta dispensación, continúa. Es la época en el tiempo que se da la ley. Mire cómo viene esto. La dispensación de la ley desde la división del reino hasta el cautiverio. Ya vimos que la primera dispensación, la primera parte, era desde Moisés hasta el reino de Salomón. Y ahora vemos que es desde la división del reino hasta el cautiverio. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, dotado con entendimiento y sabiduría y el favor de los hombres. Salomón, como el ungido de Dios, tuvo una oportunidad gloriosa para dar testimonio de Jehová, el único Dios verdadero, a las delegaciones que venían continuamente de lejanas tierras para ver el esplendor de su reino y oír sus palabras. Habiendo comenzado bien, la primera etapa de su reino se caracterizó por un espíritu de fervor y devoción. Buscó la dirección y la sabiduría divina sobre todas las cosas. Pero los últimos años de su reinado trajeron consigo la decadencia y la ruina, y finalmente el rompimiento del reino. Siguiendo el ejemplo de los demás reyes orientales, impuso cargas pesadas al pueblo para sostener el esplendor de su corte y de su reino. Y viviendo en autoindulgencia total y aumentando continuamente el número de sus mujeres, quienes por lo consiguiente lo corrompieron, volviéndolo tras otros dioses. Bueno, esa fue la decadencia del rey Salomón. Al principio fue una época gloriosa, donde había búsqueda, donde había una comunión con Dios, donde se caminaba y se respiraba dentro del pacto, donde Salomón tenía paz con todas las naciones, las embajadas de las distintas naciones venían a él, oían las palabras del rey, se admiraban de la sabiduría que él tenía, pero con el paso del tiempo, Salomón fue manifestando una degeneración que él tenía. Su amor aberrativo por las mujeres pasó
se pasó del límite, cruzó la línea roja y empezó a decaer moralmente, espiritualmente, y se convirtió en un rey pagano como los reyes de las naciones. El reino de Israel duró 250 años cuando fue vencido por los asirios. Bueno, aquí vamos a retroceder un poquito. Entonces, el peor de los problemas que pudo generar este rey fue que en lugar de rebajar los impuestos, los multiplicó. ¿Y qué pasó con esto? El reino se dividió. El reino se rasgó, llamado el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte comprendía 10 tribus, cuya capital era Samaria, y el reino sureño, llamado el reino de Judá, que tenía dos tribus, cuya capital era Jerusalén. Entonces, la descendencia prácticamente de David estaba en el reino del sur, y el reino del norte fue dado a Jeroboam, ¿verdad? Después de que Roboam, el hijo de Salomón, terminó de destruir todo, poniendo cargas pesadas de impuestos al pueblo de Israel, pidió consejo a los ancianos le dijeron, mira, no lo hagas, y dijo, desechó el consejo de los ancianos el Roboam, y se fue a sus amigos, a los muchachos, y los muchachos le dijeron que incrementara las cargas para que le tuvieran miedo, y eso provocó una destrucción en la sociedad civil de Israel. Bueno, se cumplió lo dicho por el profeta en ese momento. Ahora sí vamos al reino de Israel, o sea, la parte norte. Este reino duró 250 años cuando fue invadido por los asirios y anunciando la caída de Samaria. Creo que esto fue allá por el 600, creo que fue por el 607. Bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante, hermano. Ahí lo vamos a ver con claridad. Entonces, esa parte norte de Israel fue suprimida por los asirios, ¿verdad? Los cautivos fueron establecidos en distintas partes del vasto imperio asirio. La historia de Israel fue marcada por su idolatría total, el hecho de que ninguno de los 19 reyes de la nación fue un hombre piadoso. O sea, cuando veamos los reyes de Israel, veremos las dinastías que funcionaron en el norte de Israel y nunca hicieron lo recto ante Dios. Y veremos las dinastías del reino de Judá, que algunos reyes sí hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Dentro de esos reyes está Josafat y el rey Ezequías, ¿verdad? Que fueron buenos reyes. Y Josías también. ¿Qué pasa con el reino de Judá? Duró 135 años después. Para sintetizar un poco esto, el fin vino con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor y el cautiverio final, y su pueblo fue deportado a Babilonia. En esta deportación se fueron hombres como Daniel y como Ezequiel. Fueron deportados. La última deportación se llevó a cabo en el año 587 a.C. La invasión se llevó a cabo en 3 partes, 3 secciones. La primera creo que fue en el 607 y las otras 2 fueron entre el 587 y el 586 a.C. Entonces, este reino de Judá fue invadido por los babilonios. Jeremías profetizó que el mal venía del norte y ese mal era el imperio babilónico. Entonces, seguimos en la quinta dispensación. Ahora vamos desde la restauración. Ya vimos que el pueblo fue llevado al cautiverio. Jeremías profetizó 70 años. El pueblo está en el cautiverio. Y ahora empezamos a ver la restauración hasta el fin del Antiguo Testamento. O sea, ¿cuándo empieza esto? Cuando los reyes, el rey Ciro, el fundador del imperio medo-persa,
el rey Darío de Media, y todos ellos colaboran para que los israelitas que quieran vuelvan a su tierra. Y Dios usa unos elementos importantes como Esdras, como Nehemías, como el sumo sacerdote Josué y los gobernadores, el gobernador Salatiel, son usados para que sea restaurado, ¿verdad? Sea restaurada la plaza, Jerusalén y el templo. Daniel y su aporte en la historia de Israel, sin duda Daniel, quien había alcanzado un gran favor con los reyes babilónicos, mostró al nuevo gobernador la mención de que de él aparecían las profecías de Isaías como el instrumento de Dios para la liberación de su pueblo. Grandemente impresionado, Ciro emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén. Aunque la mayoría del pueblo prefirió quedarse, el cautiverio había terminado. En la conquista de Israel, o sea, las 10 tribus, la mayor parte de la gente no fue deportada, sino establecida en diferentes partes del imperio asirio, entre el cual se mezcló con el reino cautivo. Sin duda, algunos de estos exiliados regresaron a Palestina o a Israel durante la restauración. Eso es con los asirios en el cautiverio, ¿verdad? Veamos ahora el regreso de los judíos. Los judíos de Babilonia se realizó en 3 expediciones. La primera compañía regresó bajo Zorobabel, ¿verdad? Bajo Zorobabel, un príncipe de Judá, y consistió de menos de 50,000. Esa fue la primer caravana que sale. Zorobabel la guía. Vamos a ver la segunda expedición. Fue dirigida por Esdras, unos 78 años después del regreso de Zorobabel. Mire que no fue de un día para otro. Pasaron 78 años para que regresara un segundo grupo, con un celo por restablecer firmemente la ley de Moisés y la vida religiosa del pueblo, ¿verdad? Esdras procura, no procura, alcanza grandes reformas junto a la ayuda de este gran hombre llamado Nehemías, un judío de la cautividad que alcanzó un lugar de alto favor en la corte del rey de Persia. Una pequeña compañía de los primeros peregrinos hizo el largo viaje de regreso. Bueno, entonces tenemos a Zorobabel, tenemos a Esdras y tenemos a Nehemías, que son las 3 personas que, hermanos, traen o lideran grupos de judíos que regresan para reconstruir su templo, reconstruir su ciudad, los muros de la ciudad. Nehemías, recuerda usted que era cortesano, era copero del rey, tenía mucha aceptación con el rey de Persia. Dios lo utilizó en gran manera. Nehemías invirtió su propio salario para poder reconstruir el muro. Y como se profetizó en la Biblia, en el libro de Daniel, que el muro sería reconstruido en tiempos angustiosos, fue así. Los enemigos de Israel no querían que se reconstruyese el muro, y los israelitas, unos trabajando en el muro y otro israelita con una espada cuidándole las espaldas, porque había muchos enemigos que estaban queriendo, bueno, algunos detuvieron por mucho tiempo la reconstrucción del templo. Bueno, eso poco a poco lo vamos a ir viendo en la clase de Antiguo Testamento, la quinta dispensación, la dispensación de la ley, pues desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta la crucifixión, ¿verdad? Que la crucifixión es ahí donde concluye. En las primeras páginas del Nuevo Testamento, Dios anuncia a una joven judía llamada María que ella daría a luz un hijo en su virginidad, cumpliéndose así la profecía de Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el reinado de César Augusto fue emitido un decreto obligando a la gente a censarse
en su ciudad natal para la tributación, perdón, o sea, para pagar impuestos. Este decreto trajo a José y a María, su prometida, a Belén, ciudad de sus padres. Bueno, ustedes ya saben la historia, ahí nació Jesús, el Cordero de Dios. Vamos avanzando. El Sanedrín declara culpable a Jesús. Bueno, aquí ya es cuando Jesús está adulto y ya en su epílogo de la vida, cuando ya es juzgado por la corte judía. El Sanedrín estaba compuesto por 75 hombres y era la corte judía. Después de la ley de Moisés, era la segunda autoridad suprema en Israel, el Sanedrín, que hasta el día de hoy creo que existe el Sanedrín. Entonces aquí es llevado Jesús y el Sanedrín lo declara culpable y luego lo envían a Pilato para que Pilato lo crucifique, y ahí en la crucifixión, por eso es la última palabra que dice consumado es, ¿verdad? Consumado es, o sea, la obra que él vino a hacer, la consumó y allí terminó la dispensación de la ley. Entonces, por lo tanto, de la ley, escuche bien, lo único que el Nuevo Testamento contiene o retiene es la ley moral. Todas las instrucciones de Dios que procuran una vida moral, una vida santa, una vida íntegra al Señor, ¿verdad? Esa es la parte moral, es la que retiene el Nuevo Testamento o la confirma. ¿Qué pasa con la sexta dispensación? La dispensación de la gracia desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Después de la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén como Cristo les había instruido, para esperar ahí la promesa del Padre. Ahora, una cuestión aquí. Cuando Cristo vino, empezó a predicar y muchos se fueron convirtiendo a él, pero no eran la iglesia. Él habló de una iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero nunca dijo que los apóstoles eran la iglesia. El término iglesia todavía no se mencionaba definitivamente al grupo de seguidores de Cristo. Lo que había en esos días, que fue la base, se llama el Israel espiritual, que son los israelitas convertidos a Cristo. Los discípulos, ese es el Israel espiritual. Cuando el Pentecostés desciende y bautiza a los que estaban allí, a los 120, y empiezan a ganar, mire, Pedro se gana a 3,000 judíos que habían allí, luego lo envían donde Cornelio y se gana la familia de Cornelio, luego empieza a predicar, luego Pablo empieza a predicar, entonces allí es consolidada la iglesia. La iglesia en Antioquía de Siria son llamados cristianos por seguir a Cristo. Entonces, la base para que esto sucediera fueron los israelitas convertidos a Cristo, los discípulos fieles del Señor, que fueron la base sólida de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, que después se expansionó y alcanzó a casi todo el mundo gentil. Esto comenzó en Pentecostés y termina en la segunda venida de Cristo, pero que conste que la segunda venida de Cristo son dos eventos. El primero es el arrebatamiento de la iglesia, que será, hermano, una cuestión incógnita, o sea, oculta, secreta, que solo la iglesia se va a dar cuenta. Y el segundo evento, que es cuando viene literalmente a la tierra y se para en el monte de los olivos o en el monte donde él ascendió a los cielos. La dispensación del Espíritu Santo o la edad de la iglesia termina con la traslación de la iglesia, ¿verdad? O sea, los muertos en Cristo resucitan, los creyentes nacen de nuevo, una forma de conversión, que todos sabemos, y
pues usted ya sabe, esperamos el trompetazo final. Ahí termina la dispensación de la gracia. La séptima dispensación es la dispensación del reino. La dispensación del reino es desde el juicio de las naciones hasta la Nueva Jerusalén. Bueno, vamos a tratar de explicarlo así un poquito cortito y entendible. Cuando Cristo viene por segunda vez de forma literal, que todos los ojos lo ven, ha terminado la tribulación. Entonces, ¿qué sucede? Él viene a hacer dos juicios, uno a los gentiles y el otro a los judíos. La base del juicio a los gentiles será la respuesta que ellos tuvieron a la predicación de los dos testigos, a la predicación de los 144,000, y será considerada como un elemento salvicio de fe, un acto en que un gentil haya dado protección a un judío en persecución, siempre y cuando este gentil no haya sido sellado con la marca de la bestia. Porque hay una palabra en la Biblia que Jesús dijo: tuve hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. Y le dirán a aquellos hombres: Señor, ¿a cuándo te hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, me lo hiciste a mí. Eso está hablando el Señor en tiempo profético, por supuesto. Ese párrafo de Mateo es un párrafo profético. Entonces, eso será considerado como un elemento salvicio por haber ayudado a un israelita en tiempo de persecución en la tribulación. Entonces, luego que los gentiles pasan este juicio, ¿y qué pasa con los gentiles que los fueron sellados? Son eliminados. Son eliminados. Ahí no hay derechos humanos y son eliminados. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice. Ahora, lo estoy resumiendo todo lo que pueda, mis amados. Les aseguro que en la clase de escatología tendremos 5 meses para hablar de todos estos temas proféticos. El segundo juicio es el juicio a Israel. Entonces, la base del juicio a Israel es la respuesta que dio Israel a la predicación de los dos testigos y a la predicación de los gentiles. Perdón, de los 144,000, que son enviados a predicar a Israel. Si estos israelitas aceptaron a Jesús de Nazaret como el Salvador, entrarán al reino milenial. Pero si estos israelitas que quedaron vivos son encontrados marcados con la bestia, o el número de la bestia, serán eliminados. Serán eliminados. Entonces, hay una palabra en Mateo que dice que el Señor va a apartar a la derecha a sus corderitos y a su izquierda a los cabros. Entonces, ahí es donde el Señor hace la clasificación, ¿verdad? La clasificación. Entonces, después de celebrar estos juicios, viene el inicio del reino milenial. ¿Con quién empieza el reino milenial? Con las personas clasificadas que quedaron vivos de la tribulación, con la iglesia que retornó con Cristo y con todos los santos del Antiguo Testamento que resucitaron cuando el Mesías, cuando el Rey regresó, ¿ok? Porque en la resurrección que viene de los cristianos no resucitan los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento resucitan cuando Cristo viene por segunda vez. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al programa de Dios con Israel. Entonces, ellos resucita Moisés, resucita Abraham, resucita Jeremías, los profetas, todos se incorporan a la fiesta del milenio porque eso es una promesa para Israel, ¿verdad? La promesa para la iglesia es la Nueva Jerusalén y la promesa para Israel es la era milenial, donde será una era
más linda que el oro. Entonces, empieza el milenio con ese evento. Hay otro evento ahí, pero no quiero decirle más porque lo voy a confundir. Empieza el milenio y cuando termine el milenio, Satanás es suelto, pero ya para su epílogo final, es juzgado, lanzado al lago que arde con fuego y azufre, él, el falso profeta, el anticristo y todos los demonios y todos los demonios caen allí, son juzgados. Dios juzga a la humanidad y luego desciende la Nueva Jerusalén que se encuentra en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y en la Nueva Jerusalén, ingresan todos los que han sido llamados a la Nueva Jerusalén, todos los que tienen una morada allí. ¿Usted se acuerda cuando Jesús dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros también estéis. Por eso se llama Nueva Jerusalén. ¿Se acuerda usted donde dice la Biblia que las calles de la Nueva Jerusalén son de oro? Esa es la habitación de la iglesia. Esa es la habitación de la iglesia y esa es la habitación de todos los judíos que se conviertan a Cristo en la tribulación. Todos. Todos los judíos que se conviertan a Cristo en la tribulación, que fueron muertos por el anticristo, resucitarán cuando el Señor regresa por segunda vez. Todos. Entonces, todos los que vencieron con Cristo vivirán en la Nueva Jerusalén. Y es allí donde termina la era milenial. ¿Qué viene después de allí? Lo único que dice Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Y Pablo da un pequeño tópico y dice, cuando todo sea sujeto por el Cordero, cuando el Cordero haya suprimido todos los poderes, entonces él mismo se sujetará al Padre y entregará el poder y el reino al Padre, porque el Padre es en todo y por todos. Del milenio para allá no sabemos nada. Lo único que sabemos es que Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, hasta ahí llegamos, mis hermanos. Gloria al Señor.